Capítulo 1. La primera vez que vi a Billy D, yo tenía un pie sobre el cuello de un chico y una mano en mi bolsillo. Él estaba parado al otro lado de la calle mirando sin esforzarse en disimular. Mirando nada más, sin decir una palabra, sin parpadear siquiera. ¿Qué miras? Grité. Él se quedó boquiabierta, pero no respondió. Tampoco se fue, solo siguió mirando. Oí un gorgoteo en la garganta que tenía debajo del pie y eché una ojeada al chico. Parecía que le estaba costando respirar, pero aún no se había puesto rojo, de modo que volví a prestar atención al otro. Lárgate o sigues tú. Fue una amenaza bastante vacua. Incluso desde el otro lado de la calle supe por su expresión vacía, la mandíbula floja y su extraña forma de encorvar la espalda, que era distinto. Probablemente estaba en educación especial. Y yo no le pegaba a chicos como él. Principio, ¿sabes? ¿Eres sordo o qué? Te dije que te largues. Él vaciló. Caminó primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Nos miró una vez más a mí y al chico preso bajo mi bota antes de clavar los ojos en la acera y alejarse pisando fuerte. Bicho raro. Tomé un chicle con la mano que tenía en el bolsillo. Me lo metí en la boca y volví a centrarme en la tarea que me ocupaba. Bajo mi pie, rodeado de tierra y grava, la cara definitivamente se estaba poniendo un poco roja. Levanté el pie y di una patada a una piedra, que golpeó al chico en un hombro y rebotó. Le debió de doler, porque hizo una mueca mientras respiraba de forma entrecortada. ¿Piensas que eso ha dolido? Pues no es nada comparado con lo que le haré a tu coche si vuelves a meterte conmigo. El chico aún no había recuperado la voz, por suerte para él, porque probablemente era tan tonto que habría dicho algo que me hubiera hecho enojar todavía más. Se sentó en la acera con dificultad y gateó hacia la calle, donde estaba su Mustang rojo, aún con la puerta abierta. Era un modelo antiguo restaurado de la época en la que los Mustang todavía llamaban la atención. Estaba a media acera cuando grité. Y más vale que encuentres otro camino para ir a la escuela. Si vuelvo a ver tu coche en esta calle, te romperé el parabrisas además de la cara. El chico se sentó por fin al volante y volteó justo el tiempo suficiente para fulminarme con la mirada antes de cerrar de un portazo. Yo le respondí alzando el puño y aunque no me había movido de la acera y era imposible que lo pudiera tocar, lo escuché poner los seguros. Tuve que reírme, gallina. El Mustang dobló la esquina a toda velocidad y se perdió de vista. Me rasqué las palmas de la mano por inercia, pero no era necesario. El picor se había desvanecido junto con el coche. Siempre empezaba así, con el picor. Lo notaba en el centro de las palmas, un cosquilleo que no podía pasar por alto. Si intentaba hacer caso omiso, se extendía como una telaraña, un hormigueo que se propagaba por toda la mano hasta la yema de los dedos. Cerrar esos dedos en un puño y proporcionar a ese puño una superficie contra la cual estrellarse era la única forma de combatirlo. Nunca sabía que iba a desencadenarlo. Podía ser tan sutil como ver un compañero ponía los ojos en blanco cuando yo daba mi opinión en clase, o tan obvio como el hecho de que un idiota, montado en un Mustang rojo, bajara la ventanilla y me preguntara por qué no tenía dinero para comprarme un coche. Con respecto a lo primero, apenas podía hacer nada. Tal como estaban las cosas, me faltaba muy poco para que me expulsaran de la escuela. De no ser por mis buenas calificaciones, ya me habrían echado de allí. Pero en el segundo caso, ninguna cosa me impedía sacar el chico del coche a rastras para darle una lección de humildad en la acera. Le hubiera ido peor al imbécil del Mustang, pero el subnormal de la acera me había distraído. Sus ojos rasgados y redondos a la vez me habían desconcertado por alguna razón que se me escapaba. Me había sentido juzgado por ellos, una sensación que habitualmente hubiera hecho que me empezaran a picar las palmas, pero en el caso del chico de la boca floja me habían dado ganas de rascarme la cabeza, no las manos. El tipo del Mustang rojo tenía razón en una cosa. ¿Qué chico de 16 años que se respete no tiene coche? Empecé a caminar por la acera arrastrando los pies, apartando las piedras a mi paso. No era el único alumno del penúltimo año del Instituto Mark Twain que no tenía coche, pero sí era uno de los pocos. Aunque Columbia, Missouri no era precisamente la patria de los ricos y famosos, casi todas las familias podían ahorrar al menos unos dólares para comprarse un cacharro. Doblé en la esquina en la dirección contraria a la que había tomado el Mustang. Los que tenían coche hacían la derecha. Los que no, hacían la izquierda. Erguí un poco más la palma, como si el chico del Mustang aún pudiera verme. ¿Para qué necesitaba 4 ruedas cuando tenía 2 puños? Cuanto más me alejaba, peor cuidados estaban los jardines y más maltratada estaba la pintura de las casas. Mi calle era la última antes de que aquellas casas y jardines dieran paso a las caravanas y los caminos de grava. Al entrar, vi el ya familiar camión de mudanzas estacionado enfrente de mi casa.
Aquel trasto llevaba casi una semana y apenas me permitía ver nada más desde la ventana de mi habitación. ¿Cuándo se tardarán en descargar un camión de mudanza? Eché una ojeada a la casa que había junto al camión, preguntándome qué clase de lacras estaban instalando en ella para hundir el barrio todavía más. Me paré en seco. En los escalones de la entrada había 2 ojos mirándome, unos ojos de una forma tan distinta que los reconocí de inmediato. Al igual que antes, el chico me observaba sin parpadear. Puede que lo hiciera porque estaba a una distancia prudente de mí, o puede que fuera demasiado tonto para percibir el peligro, pero me sostuvo la mirada. Quedarse mirando a la gente es una grosería, lo desafié. En lugar de responder, él se subió la mochila para acomodársela mejor en aquellos extraños hombros curvos. Como era bajo y un poco rechoncho, el movimiento, sumando a su postura desmañanada y encorvada, hizo que pareciera más pesado de la cintura para arriba. De hecho, daba la impresión de que todo le pesaba, desde los párpados hasta los brazos. Esperé un momento para ver si se caía de cabeza y poder reírme a gusto. Pero él mantuvo el equilibrio. Quedarse mirando a la gente es una idiotez, probé otra vez. Él parpadeó. ¿Qué ha sido eso? ¿Miedo? ¿Sorna? Esperé a notar el picor, pero no sentí nada. Me costaba enojarme con alguien cuando no tenían la menor idea de lo que estaba pensando. Por último, lo señalé con el dedo para advertirle. Tienes suerte de que no le pego a los retrasados. Una sombra le oscureció la cara, un asomo de emoción. Yo no soy un retrasado. Lo dijo con cierta vehemencia, como si lo creyera de verdad. Incluso su voz dejó claro que no era como los otros chicos. La tenía un poco aguda. Aún no ha llegado a la pubertad, y parecía que los dientes le estorbaban al mover la lengua. No soy retrasado, repitió más alto. Dio una patada al suelo para recalcarlo. Ok. Dejé de señalarlo con el dedo y alcé la mano para rendirme. No quería pelearme con un discapacitado. Solo quería dejar de mirarme tan fijamente. Pero déjame mirarme así, ¿de acuerdo? Caminé hacia mi casa y estaba a medio camino cuando volvió a oír su voz. Tu ropa no combina. ¿Qué? Giré sobre mis talones. El chico estaba cruzado de brazos con aire engreído. Debía de pensar que no había peor insulto que ese. Cohibido de una forma inexplicable, me miré la ropa. ¿Cómo podía no combinar unos jeans y una sudadera? Volví a alzar la vista para preguntarle, sinceramente, a qué demonios se refería, pero los escalones de su casa estaban vacíos. Lo único que alcancé a ver fue su mochila justo antes de que la puerta se cerrara. Di un portazo al entrar en casa para anunciar mi llegada y arrojé la mochila a un rincón. La siguiente parada solía ser el control remoto, pero ese día opté por abrir las cortinas de la ventana de la sala. Desde allí, el camión de la mudanza me lo tapaba casi todo, pero veía la mitad de las ventanas de la casa de 2 pisos que había enfrente. Entrecerré los ojos para intentar ver qué había detrás de ella, pero en ninguna había luz. ¿Qué estás mirando? Mi madre se sentó en brazos del sofá y pegó la cara a la mía para mirar por la ventana. A los vecinos nuevos. Estaba tan cerca que al sonreír me rozó la cara con la mejilla. Ah, genial, ¿dónde están? Llevo toda la semana intentando verlos. Ahora están adentro. ¿Los conoces? Mi madre se apartó de la ventana y se sentó en el sofá. Bueno, conozco a uno más o menos. ¿Quién? Un jorobado que te mira como si tuvieras monos en la cara. Por fin despegué la cara de la ventana y solté la cortina. Vi que mi madre me miraba con el entrecejo fruncido. Eso es muy desagradable, Dan. Qué bien que nadie me haya acusado nunca de ser desagradable, dije antes de sentarme a su lado. Siempre dices lo mismo. Porque siempre es la verdad. Mi madre se rió. Ok, don Maléfico, ve a rasurarte mientras preparo la cena. Buen intento. Vamos, por favor, hazlo por mamá. Yo también me reí. Ni hablar, dije tocándome la barbilla. Sin rasurarme, tengo pinta de chico malo. Pareces un malhechor. ¿Quién dice malhechor? Lo decimos los adultos, precisó mi madre. Ah, ¿ahora eres una adulta? Solo era una broma, pero mi madre endureció las facciones y de inmediato deseé poder retirarlo. Antes me parecía divertido que mi madre fuera más joven y guapa que otras madres, hasta que los chicos de mi edad empezaron a mirarla, de una forma que me ponía enfermo. Pero si para mí era violento, para ella lo era más. En una ocasión, cuando empezó a salirme la barba, fuimos a un restaurante y un mesero nos preguntó desde cuándo estábamos juntos, como pareja. No sé quién se quedó más asqueado, si mi madre o yo.
pero camino a casa ella entró en una farmacia para comprarme un rastrillo y un bote de espuma de afeitar. Me explicó lo que pudo sobre cómo se hacía, pero afeitar las piernas es muy distinto a rasurarte la barba. Esa noche me corté 13 veces. A mí me pareció que me daba la pinta de hombre malo, pero mi madre se echó a llorar. Pasaron meses antes de que volviera a darme lata con que me rasurara. Pues tú no pareces tan adulto como te crees, dijo. Alargó la mano para jalarme el mechón de pelo que siempre se me levantaba en la coronilla. Con este remolino de niño pequeño que tienes. Le aparté la mano y me jalé el mechón yo mismo por pura costumbre. Mi Daniel el travieso particular. Mi madre sonrió. ¿Te has metido en algún lío hoy en la escuela? Hoy no. Bien, me dio una palmada en la pierna y se levantó. Yo la seguí a la cocina. Mamá, quería hablar de algo contigo. Oye, ¿por qué estás preparando la cena? ¿No tienes clase esta noche? Ella sacó una bolsa de verduras salteada del congelador y puso una sartén en uno de los fogones de la cocina, obviando mi pregunta a propósito. Mamá, aunque siguió de espaldas a mí, percibí culpa en su voz. Han cancelado mis clases de los miércoles. No venía suficiente gente. Mi madre era una instructora de yoga y pilates en un gimnasio de la colonia y le pagaban por clase. Si no tenía alumnos, no cobraba. Carajo, dije. Ella se encogió de hombros como si no tuviera importancia, pero cómo le pesaron cuando volví a bajarlos. Supe que estaba preocupada por pagar la renta de ese mes, por alimentarme, por poner gasolina en el coche. Su coche. Encendió el fuego y vació el contenido de la bolsa en la sartén. En fin, ¿de qué querías hablar? Bueno, a lo mejor no es un buen momento, pero vacilé. Te quería hablar de comprar un coche. Bueno, a lo mejor... Su risa dejó traslucir más irritación que buen humor. Tienes razón, Dan. No es un buen momento. Movió la sartén con más fuerza de lo necesario. Podría buscar trabajo, sugerí. Podrías buscarte un trabajo mejor si fueras a la universidad. Por fin volteó hacia mí. Y eso no vas a poder hacerlo sin una beca completa. Tus calificaciones son clave para que te den una beca. Te prometo que lo lamentarás si permites que un trabajo afecte tus estudios. Mis calificaciones van bien, dije. Y van a seguir yendo bien porque no vas a tener trabajo. Ni tampoco coche, rezongué. Exacto, dijo de mal humor, sacó 2 platos del armario y los dejó en la minúscula mesa de nuestra cocina. Porque soy una madre horrible. Yo no he dicho eso y no quería hacerte enojar. Es solo que... ¿Qué? Dejó de poner la mesa y me miró con una mano apoyada en la cadera. Es solo que cuando tú tenías mi edad tenías un coche. Y entonces la conversación terminó como siempre. Dan, cuando yo tenía tu edad tenía un hijo. Lo irónico del asunto era que mi madre sí podía comprarme un coche. Yo tenía la prueba delante de mis narices mientras cenábamos en silencio sentados a la mesa de la cocina. Detrás de ella, la pared estaba repleta de pequeños marcos, y no había ni una sola foto en ninguno de ellos. Aquellos marcos eran para boletos de lotería, todos premiados. Mi madre jugaba a la lotería siempre que se lo podía permitir, lo cual no era muy seguido, comparado con el resto de los adictos a la lotería. Pero a diferencia de aquellos pobres diablos, mi madre ganaba. No solo muchas veces, sino siempre. Tenía una suerte fuera de lo común con los boletos pequeños que había que raspar. Probablemente ya seríamos ricos si hubiera tenido esa misma suerte en Las Vegas durante un solo fin de semana, pero mi madre estaba convencida de que la suerte la abandonaría en cuanto intentara sacar provecho de ella, y decía que lo estaba reservando para algo importante. The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street.